Bueno, estamos poquito, pero bien avenidos. No nos vamos a hacer muy largo, porque al fin y al cabo esto es un homenaje para recordar al maestro, ¿vale? Pero sí decir algunas cosas. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí. Segundo, el primer homenaje se hizo aquí en el 2014, ¿vale? Que lo hizo la Junta Estatal Republicana a la que pertenecía la agrupación, y fundamentalmente este señor, que es historiador de Móstoles y que fue uno de los que promovió, junto con la hija del maestro, el acto. Después, hasta el 2022, no se retomó, que lo tomó la agrupación, y por diversas causas no hemos podido volver a hacer el homenaje. Pero ya nos hemos propuesto de que todos los años la agrupación volverá a hacer el homenaje al maestro siempre, para que no se olvide. Esto en primer lugar. Retomamos el homenaje. Las intervenciones que va a haber va a ser, por un lado, la agrupación republicana, que será el compañero Javier, y David, que como historiador también tiene cosas que decir, y recordar una cosa más, que este acto no es solamente un homenaje al maestro Gerardo Muñoz, sino que también es un homenaje a todos los docentes que tenemos hoy en día, que están padeciendo condiciones infrahumanas cada día más, perdiendo derechos, recortando a la educación pública todo lo que se puede, y aquí en Madrid ya ni hablamos, ¿vale? Y que Móstoles no es ajeno a eso. Aquí también hay problemas con muchos colegios, con muchos institutos, de que se están cayendo las clases a cachos porque no hay dinero para reformarlo y actualizarlo. Aparte de que a los profesores pues no se les dé sus reivindicaciones de salarios dignos, ratios, etcétera. Todos los problemas que tienen. Bueno, yo ya no me enrollo más. Voy a darle la palabra a David y que nos cuente lo que él pretende. Buenas tardes. Voy a dejar esto por aquí. Bueno, pues más o menos todos conocéis un poco de qué va la historia de Gerardo, pero sí que me gustaría hacer algunas pinceladas históricas. Gerardo era extremeño, era de Maltartía de Plasencia. Llegó a Móstoles como maestro nacional en el año 21. Había muerto el que era maestro de niños, Benjamín Rúa, que da nombre a un instituto de la localidad. Y él llegó aquí a tomar la plaza de lo que eran entonces las escuelas municipales, que es este edificio de aquí. Era el colegio municipal y era también donde estaba la casa de los maestros. De hecho, él vivió pues desde el año 21-22 hasta el 36, aquí con su familia, con sus 5 hijos, y con su esposa María Unzúe, que la conoció cuando estuvo haciendo el servicio militar en Madrid en el año 1915. Bueno, Gerardo, tanto por lo que sabemos por prensa y documentos de la época como en lo que nos han contado, era un buen maestro. Era un buen maestro, muy preocupado por la labor pedagógica que daba a sus alumnos. La gente mayor de Móstoles siempre cuenta pues que era, habla de él con mucho cariño, como una persona que se desvivió por las enseñanzas a sus alumnos, entonces solo niños, porque sabéis que estaba segregada la educación entre niños y niñas. Él estaba muy comprometido, escribía en un periódico que se llamaba El Gladiador, daba lo que él llamaba charlas vulgarizadoras. Al llegar a la República, evidentemente una persona como él, comprometida con la educación pública y demás, lo que había entonces, se mete en el Partido Republicano Radical Socialista y participa en las primeras elecciones de la Segunda República. Él es interventor en el año 31, en abril del 31, y va a formar parte de ese primer ayuntamiento. A lo largo de los años 30 se sabe que organizó incluso intercambios de alumnos con gente de México, con alumnos de México. Siguió con su labor pedagógica aquí en Móstoles, y en el año 34 se cambia del Partido Republicano Radical Socialista a Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña.
¿Qué pasa cuando llega la guerra? Bueno, en el mismo año 36, él, en calidad de miembro de Izquierda Republicana, pasa a formar parte de la comisión gestora del Ayuntamiento de Móstoles. Porque sabéis que en aquella época, pues, las elecciones municipales hubo unas y luego ya no volvió a haber más. Cuando llegó el gobierno de la CEDA, quitó el ayuntamiento que había, puso a un gobierno de derechas, luego el gobierno de derechas fue reemplazado por otro de izquierdas y aquí es donde entra Gerardo Muñoz. Lo que pasa es que al empezar la guerra, pues esa comisión gestora se une a las fuerzas obreras de la ciudad, del entonces pueblo, y forman lo que se llamó el Comité del Frente Popular. El Comité del Frente Popular, despectivamente llamado Comité Rojo o Comité de Sanidad Pública, intentándolo comparar con aquellos de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, su nombre oficial era Comité del Frente Popular, porque lo que era básicamente era una unión de los partidos que tenían representación en el Parlamento. Y lo que intentaban era simplemente organizar los pueblos de cara al levantamiento que habían protagonizado esta panda de fascistas en julio del 36. En aquel momento los pueblos que tenían representación tanto en el Parlamento como en el municipio como en las fuerzas obreras, básicamente la UGT. La UGT y el PSOE, la Casa del Pueblo. Gerardo Muñoz, durante el año 36, lo que se sabe es que, iniciada la guerra, luego se le van a acusar de muchas cosas, pero lo que yo he documentado es que él avaló a gente que fue detenida. Sabéis que sí que hubo detenciones de gente de derechas, pues él avaló a la gente que creía que no merecían estar detenidos. Las obras artísticas, las reliquias artísticas de la iglesia y de la ermita, aquellas que tenían valor según el ayuntamiento, él, asesorado por el propio Rafael Alberti, consiguió que se pusieran a buen recaudo en el Banco de España. De hecho, gracias a eso se salvaron obras como la Santa Faz del Greco, que hoy en día está en el Museo del Prado. Con estas intenciones es difícil imaginar que Gerardo promoviera actos malignos como luego le intentaron colgar el muerto aquel. Cuando es evacuado de Móstoles porque llegan las fuerzas de Franco a tomarlo, pues él ya estaba en Madrid porque le habían nombrado director de un colegio, el Colegio Carmen de Burgos. Y durante la guerra él lo que va a hacer, porque era antimilitarista, a él no le gustaba todo este tema de los ejércitos, pero se va a ver obligado a participar en contra de su voluntad. Él participa en un batallón, Félix Barzana, va a ser miliciano de cultura del ejército de centro. De hecho, hace poco han aparecido fotos de aquella labor que hizo, en un acto incluso que aparecía como comisario político. Evidentemente, durante estos años de guerra va a seguir con su labor pedagógica, pero ya no con niños, sino con soldados republicanos en el frente. Él va a ir a enseñarles a leer y escribir. Incluso diseña un sistema de cartillas para que se puedan comunicar con su familia. Es decir, él va a seguir con su labor de profesor. Luego, llega el año 39, le movilizan su reemplazo forzosamente y ya entonces sí que tiene que pasar a servir a un batallón de fortificaciones. Él estuvo sirviendo en varias brigadas mixtas dentro del batallón este que os comentaba, pero luego entre enero y marzo del 39 va a servir en fortificaciones. Al acabar la guerra le pillan en el puerto de Albatera intentando escapar con muchos españoles. Le cogen, le tienen preso en Orihuela, en el campo de concentración de Orihuela, y allí van a buscarle el hermano del cura que había estado en Móstoles en el año 36. De hecho, la plaza en la que estamos tiene el nombre de ese cura, Ernesto Peces. Le mataron en el 36 y el hermano, pues con su espíritu vengativo, pues fue al campo de concentración a ver a quién reconocía. Pues reconoció a Gerardo Muñoz y al alcalde que había sido de Móstoles, el alcalde socialista del 36, Modesto Montero. Les capturaron, les llevaron a consuegra y luego ya, según su hija Celia, porque esto no está documentado, pero yo no creo que Celia se lo inventara, obviamente, trajeron a Gerardo en ataúd hasta Móstoles y aquí en la plaza del ayuntamiento les torturaron, les vejaron a él y a otros miembros del comité de Móstoles. Me han contado que les dejaron allí en la plaza, incluso que estuvieron en la avenida de la Constitución, en una casa que había con barrotes, que les estuvieron ahí atados, haciéndoles de todo. Ella también cuenta a través, y esto lo sabemos a través del libro de María Antonia Iglesias, que obligaban a los vecinos a asistir a aquel cruel acto, incluso con amenazas de multa. Evidentemente, yo como historiador no he encontrado nada de esto en el ayuntamiento, no hay nada, solo hay testimonio oral, esto para que lo sepáis.
Y pues evidentemente Gerardo se enfrentó a dos procedimientos sumarísimos, junto con el alcalde de Móstoles y los miembros que habían sido del comité. En este procedimiento sumarísimo duró muy poquito. Básicamente consistió que en el cuartel de la Guardia Civil, que entonces estaba habilitado en una casa allí, en la calle Ricardo Medem, pues a los que iban capturando, que habían tenido algún papel en la guerra en Móstoles izquierdista, pues les dieron palizas, les torturaron y les sacaron todo tipo de confesiones absurdas. Gerardo no se libró. Si leéis el sumarísimo veis que se declara culpable de muchas cosas. Y luego cuando pasan varias semanas y va ante el juez militar, porque habitualmente luego comparecían ante el juez militar, es muy habitual que bajen el tono de lo que digan y digan, incluso algunos directamente reconoce que lo que le han hecho declarar anteriormente es falso. Esto pasó también con Gerardo. Evidentemente le cargaron el muerto de muchas matanzas en Móstoles, porque hubo 29 asesinados durante la guerra, pues dijeron que eran hasta 33. Le echaron la culpa al comité del Frente Popular de Móstoles y Gerardo se convirtió pues en la bestia negra de los franquistas de Móstoles. Le echaron la culpa de eso, de detenciones, de destruir las reliquias de los templos, de la iglesia y de la ermita. En fin, una actitud que no, aparte de que no tiene pruebas, no cuadra con lo que sabemos, que os he comentado antes, de que él defendió a gente que había sido detenida e intentó poner en buen recaudo las obras artísticas de los santuarios. En fin, nadie salió en su defensa. Sabéis que en aquella época el defensor en los procedimientos sumarísimos era un señor que lo único que hacía era pedir la pena inmediatamente inferior a la que pedía el fiscal. Si el fiscal pedía pena de muerte, pues podía decir, pues pido 30 años. No sirvió de nada, no tuvo nadie que declarar a favor, nada más que informes del alcalde, de Falange, etcétera, acusándole de todo. Son informes muy duros que evidentemente todo lo que dicen es mentira, no está documentado. Y pues gracias a eso consiguieron que fuera condenado el 24 de mayo del 39 a muerte. Pasó un mes y al final, pues nada, con el enterado del cuartel general de Franco, pues fueron ejecutados él, Modesto Montero y otros mostoleños en el cementerio del este de Madrid. En el año 40, estando ya muerto, igual que hacían a todos los maestros que habían sido maestros nacionales, promovieron su depuración. Es decir, ya estaba fallecido, pues nada, le separaron del cuerpo de maestros. Su mujer, María Anzúe, también sufrió represión porque la capturaron, obviamente. Aparte de lo típico de cortarles el pelo, hacerles beber aceite de ricino, pues la encarcelaron. Y la abrieron un procedimiento sumarísimo también. Pasó por la cárcel de Ventas, estuvo en Santander, también presa, y bueno, al final consiguió salir en prisión atenuada en el año 42. Es decir, 3 años después de acabar la guerra, pudo volver a casa, a Móstoles ya no, aquí donde estuvieron viviendo ya no. Pudieron volver a Madrid con la familia que tenían, y pues de los 5 hijos que tenían, pues 2 murieron en la guerra. Y esa es la semblanza histórica de Gerardo, de su mujer y de su familia. Bueno, pues como veis, hay que recuperar memoria histórica de muchas cosas, no solamente de eso. Aquí estamos hablando del maestro, pero como bien ha dicho David, no fue solo el maestro, fue su esposa, fueron otros mostoleños. Y yo, retomando otra vez lo de la reivindicación de la educación pública, solo quiero daros unos datos recientes de que parece que en este país va todo bien. No. Tenemos gobiernos amigos, pero estos gobiernos amigos siguen con la ley Mordaza. Tenemos gobierno amigo, pero seguimos con las privatizaciones, con la ley 1597. Y los maestros y profesores que tenemos, pues no están tampoco muy conformes con lo que está haciendo el gobierno amigo. Por daros unos datos. En noviembre del 74 se hace una huelga general de profesores, maestros y alumnos. 70% van a la huelga. Abril de este año,
En Madrid se hace una huelga general, 92% de todos los profesores y alumnos en la huelga. Junio, este mes, día 25 en Asturias, huelga total, todos los profesores y alumnos en huelga general. Pero igual que está pasando con la educación, está pasando con todo lo demás, es decir, con la sanidad, con los pensionistas, con los jóvenes, con un trabajo precario, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que, aunque estamos en un homenaje al maestro, va todo ligado, y los problemas van a venir para todos y para todos los sectores, y que por eso, hoy más que nunca, y con lo que se avecina, debemos de aprender que tenemos que estar organizados y unidos para hacer frente a todos estos ataques a nuestros derechos. Y ahora ya, sin más dilación, paso la palabra a Javier. Gracias. Hola, buenas tardes, gracias por venir, gracias David por la figura histórica. Y bueno, yo también muy brevemente decir que, como se ha mencionado anteriormente, hace 11 años que se hizo el primer homenaje a don Gerardo Muñoz. Después solamente ha habido otro que también organizamos los republicanos y republicanas de Móstoles, y como decía ahora mismo Willy, a pesar de que en Móstoles hemos tenido un gobierno amigo, en teoría, un gobierno amigo que es cierto que hizo determinados actos más simbólicos que prácticos de memoria histórica y de reconocimiento a la memoria democrática, pero que en la práctica no han pasado de ser eso, un brindis al sol. Se restauró, mejor dicho, la placa de Rafael Alberti dedicada a las Brigadas Internacionales en el monumento a las Brigadas Internacionales, en el Parque de las Brigadas Internacionales de Móstoles, que es uno de los pocos de España, uno de los pocos monumentos de toda España dedicada a aquellos voluntarios y voluntarias que vinieron a este país a defender la democracia. Se logró que se restaurara esa placa después de mucho batallar para conseguirlo. Acudió el alcalde de Móstoles, que en aquel entonces era David Lucas, del PSOE. Allí se comprometió públicamente a que Móstoles fuera una referencia a nivel estatal de la memoria democrática, y una vez acabado ese acto nunca más volvieron a acudir a ningún homenaje a las Brigadas Internacionales, que se realizan todos los años gracias a esta agrupación republicana. Nunca más quisieron acudir. Gracias también, especialmente a David y a los republicanos y republicanas de Móstoles, se logró que se instalara un paseo de la memoria en el Parque Finca Liana, en el que se recogían, hay que hablar en pasado ya, todos los nombres de los represaliados por la dictadura, incluidos 2 mostoleños que fueron asesinados en el campo nazi de Mauthausen. Y una vez instalado y una vez inaugurado el monumento, nunca más volvió a aparecer ningún representante político del ayuntamiento. Tanto es así que el espacio quedó abandonado completamente, y una vez llegó al poder el actual gobierno de derecha ultra y ultraderecha unida, estas navidades hemos visto cómo han usado ese espacio de memoria como un escenario y como una zona de ocio para poner un espectáculo de danza sobre cuerda, una cosa así. A lo cual elevamos una queja a todos los niveles, y la respuesta del ayuntamiento fue anunciar que iba a restaurar las placas que estaban abandonadas desde la inauguración, que tenían grafitis, que alguna había desaparecido incluso, y anunció que se iba a restaurar aquello hace 6 meses, y lo que se ha logrado en realidad es que aquello ya no sea un espacio de memoria. Han robado las placas, las han ocultado en algún sitio, siguiendo la estela, pues bueno, de otros ejemplos como el alcalde de Madrid, destruyendo más de 30 placas de mármol donde se recogían los nombres de más de 1000 represaliados por la dictadura fascista en el cementerio del Este, que llegó incluso a retirar una placa dedicada a Francisco Largo Caballero, del PSOE, que tampoco que fuera un revolucionario radical y sanguinario precisamente. Pero este es el escenario actual. Por eso precisamente tiene tanta importancia que retomemos este tipo de homenajes, y tiene tanta importancia que
la República, el movimiento republicano, la Tercera República, no sea una reivindicación meramente histórica, sino, como se ha mencionado, sea una lucha constante por construir ese país que nos robaron, un país cultivado, laico, democrático, plural, que nos lo robaron, y aunque creyeron dejarlo todo atado y bien atado con su monarquía y con su régimen del 78, a la vista está que no ha sido así del todo, porque estamos hoy aquí bajo nuestras banderas tricolores recordando a quien se tiene que recordar, que es a don Gerardo Muñoz, aunque esta plaza tenga el nombre de aquel cura supuestamente asesinado, porque no apareció nunca el cadáver de ese hombre. Entonces sirvió simplemente para culpabilizar y para castigar a un hombre que se dedicaba a eso, a educar, a luchar contra el analfabetismo que había no solo en la infancia, sino también entre los adultos, como ha dicho David, educando a los milicianos y las milicianas en el frente para que pudieran enviar cartas a sus familiares y demás. Y por último, quiero recordar especialmente, como se ha dicho, al resto de mostoleños que fueron asesinados el mismo día que don Gerardo Muñoz, por motivos igualmente espúreos y fanáticos, ¿no? Eran Modesto Montero Arribas, que era el alcalde republicano de Móstoles; Valeriano Jara López, que era el secretario de la Casa del Pueblo, como se ha dicho; Segundo Arribas Aguado, que era el segundo teniente de alcalde; Francisco Reyes Montero, que era el cobrador de la Casa del Pueblo; y luego Andrés Piñeiro Díaz, que no consta, no sé qué relación política tenía, un joven de 34 años, y el caso más sangrante incluso, Enrique López Domínguez. Es el más joven de todos los asesinados mostoleños, que solo tenía 23 años. Hay que recordar que la mayoría de edad en aquel entonces estaba en los 21. O sea, solamente había dejado de ser menor de edad hacía 2 años. Estos son solo 7 nombres, incluido el de Gerardo Muñoz, pero hay otros 15 vecinos y una vecina, la esposa del alcalde, que también fueron asesinados por la dictadura, incluyendo, como he dicho antes, a 2 víctimas del nazismo en el campo de exterminio de Mauthausen. Todo esto es un ejercicio de memoria democrática y de reivindicación en un momento como el actual, en el que se está cuestionando incluso la realidad histórica de la represión y del ensañamiento fascista que hubo en este país para borrar todo legado de cultura, de progreso y de democracia, hasta conseguir que se aceptara, como se ha aceptado, una democracia, entre comillas, parlamentaria bajo una monarquía que está completamente fuera de la ley, que estaba fuera de la ley con Juan Carlos y que sigue fuera de la ley con Felipe, y que seguirá fuera de la ley mientras no haya un pueblo que se plante, como se ha plantado ya muchas veces a lo largo de la historia, y acabe con esa injusticia de base, que es que la jefatura del Estado en España esté secuestrada por una familia mafiosa. Eso es nuestra única reivindicación y nuestro único camino, porque sin eso, desde luego, no vamos a tener nunca una tercera república, porque la tercera república no es una cuestión de pasado, sino de futuro, y no una cuestión de gente mayor, sino de gente joven. Sin eso no va a haber futuro. Y por eso estamos hoy aquí diciendo una vez más que no queremos olvido para las víctimas ni perdón para los asesinos, y que viva la tercera república. Muchas gracias.